Jacobo Molina. En Aristegui Noticias. Bueno, estamos de regreso y pues puesta la atención en el caso de México, en lo que Pablo Gómez, ya formalmente el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pues dio a conocer el contenido de este decreto en donde están pues impulsando la idea de esta reforma electoral. Hay que decir que pues el gobierno ha presentado ya las directrices, este documento en la reforma electoral que está, dice aquí, apostando por una consulta o por las consultas y el análisis de lo que ha ocurrido y ocurre con la democracia mexicana y los procesos electorales. Y bueno, pues la evaluación de propuestas que se puedan hacer para esta reforma que se pretende, y se ha dicho... Vamos a ver si esto sí o no se cumple, pero se está diciendo que la consulta será amplia e incluyente, o las consultas serán amplias e incluyentes. Y bueno, pues estamos hablando de que están apostando, según se ha dicho esta mañana, en que la participación de la ciudadanía sea una parte de la transformación del marco electoral. Estamos también viendo cómo se va a emitir. Se ha dicho que se emitirá un reglamento interino para regular el funcionamiento de esta comisión y demás cuestiones que están formando parte del asunto. Ya leímos la temática general, los temas esenciales que estarán contenidos en estas discusiones y consultas. Vamos a ver de qué manera se llevan a cabo estas consultas y discusiones, pero por lo pronto esto ya se enfila hacia cierto territorio de cosas en donde el tema de la democracia en México, ya tan cuestionado, ya tan debilitado, ya tan afectada por mil razones, la democracia mexicana, pues se enfila. Vamos a ver hacia dónde. Edmundo Jacobo Molina, bienvenido al programa. Buen lunes. Buen lunes, Carmen, muchas gracias. Pues sí, lo veníamos platicando tú y yo aquí en este espacio durante ya meses atrás, que del conjunto de reformas del famoso Plan C, el legado político de López Obrador, pues la única que faltaba de gran envergadura era justamente la política electoral. Y que la actual presidenta de la República había hecho como un paso lateral por hacer una propuesta para de alguna manera detener el nepotismo, y frenar, y bueno, cambiar, impedir la reelección, que por cierto esas dos partes no estaban necesariamente en la propuesta de los planes A, B y C de López Obrador, y parecería como que ella había marcado una cierta pausa en relación a esto último, porque todo lo demás, incluido lo de la reforma al Poder Judicial, la elección reciente del Poder Judicial, como guioncito, como guión. Y se habían abierto también, por cierto, para esos efectos foros, en donde, por ejemplo, el caso del Poder Judicial fue clarísimo, fue muchísima gente, la enorme mayoría de opiniones advirtieron de los riesgos que había en esta reforma, de que por ahí no era mejora en la administración de justicia en el país. Y sin embargo, a pesar de esas opiniones, en esos mismos foros abiertos por el Congreso de la Unión, se aprobó tal cual lo que había dejado escrito Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, con motivo de una sesión del Instituto Nacional Electoral, donde un conjunto de consejeros propusieron, y perdieron, por cierto, 6-5 la votación, para no calificar la aprobación de la validez de la elección del Poder Judicial por el conjunto de irregularidades que se habían encontrado, y aún a pesar de que la mayoría de 6 aprobó calificar esa elección, la presidenta de la República en su momento, en una mañanera, dijo que desde su punto de vista sus consejeros se habían extralimitado en sus funciones, se habían excedido en sus funciones. Y en ese momento anuncia, parecería con una consecuencia lógica en su razonamiento, no lo planteó así, pero qué casualidad que justamente dice, se extralimitaron y ahora ahí les va una reforma político-electoral. No, sí, de la mano. Entonces yo creo que va de la mano, aunque en aquel momento no lo hiló exactamente así para decir, y en conclusión, por lo tanto, ahí les va, pero es lo que uno saca referencia porque fue un juicio e inmediatamente el otro del anuncio de esta reforma político-electoral.
Y ahora, a lo largo de estas semanas, se detona todo el mecanismo, se crea la comisión que encabeza el señor Pablo Gómez, y por cierto, una comisión que no tiene nada de plural, son puros funcionarios públicos de la confianza del actual presidente de la República. Está sin duda la secretaria de Gobernación. Llama la atención que esté el señor Merino, que encabeza la Agencia de Reforma Digital y Telecomunicaciones. Es muy raro que esté ahí, ¿no? Uno diría, oye, es un aspecto como que muy técnico, ¿no? Que tiene que ver... De otro tema, ¿no? Entonces quiere decir, si uno se pone a pensar un poco más, que el alcance de la reforma es una reforma del Estado. Sí. Porque entonces lo que se quiere es también poner en juego en esta reforma lo que tiene que ver con acceso a las telecomunicaciones. ¿Y por qué no? Esto se liga, y no perdamos de vista, con el anuncio de la identidad digital que va a promover esta agencia encabezada por el señor Merino, en donde la identidad de todas y todos los ciudadanos mexicanos va a pasar al control de esta agencia y va a sustituir a la credencial para votar con fotografía, que en las últimas décadas ha sido la herramienta fundamental de identidad para la ciudadanía mexicana. Y ahora pasaría al control. Pero no se ha dicho así, ¿no? No se ha dicho así. O sea, explícitamente yo no he oído que digan se va a sustituir a la credencial, aunque pinta para eso, pero ya será otra cosa. A ver, ¿qué ves ahí? Sí se ha manifestado que esta va a ser la nueva herramienta de identificación de la ciudadanía en México. Sí se ha dicho que no se va a pedir el padrón electoral al INE, pero entiendo que hay alguna manera para acelerar ese proceso, en donde y hay un transitorio en la ley de población muy antiguo que le pediría al INE al respecto, y acaba de anunciar el INE incluso nuevas modificaciones a la credencial para votar. Entonces, no quiero ser suspicaz, pero hay una serie de elementos que apuntan a que dentro del plan del Estado, del gobierno actual, del bloque dominante actual, sí está el construir una nueva identidad con una nueva herramienta, y eso en los hechos va a sustituir a la credencial para votar. Y eso en los hechos va a traer como consecuencia que si no se hacen las modificaciones de fondo, esto va a debilitar el mismo padrón electoral, porque va a perder interés la ciudadanía en inscribirse en el padrón para inscribirse en la nueva herramienta, que será la que se use para todos efectos de trámites en todos lados. Eso se advirtió y lo advertimos nosotros durante años en estas discusiones, desde el gobierno de Calderón, con Peña Nieto, con el mismo Andrés Manuel López Obrador. A mí me tocó estar sentado en esas mesas advirtiendo, hagamos una sola cosa, pero construyamos mejor una institución autónoma, independiente, que no dependa del gobierno en turno, de los partidos políticos, que sea auditada por la ciudadanía. Estaba todavía el INAI como una garantía de autonomía para vigilar el cuidado de los datos personales, e incluso que esa instancia pudiera en un momento proveer el padrón electoral, pero bajo esas condiciones. Lo que estamos viendo ahora no es eso. Estamos viendo jalar hacia el gobierno en turno, en este caso a la 4T, todo lo que tiene que ver con los datos de la ciudadanía, y esto va a significar el empobrecimiento del propio padrón electoral. Y eventualmente, y ese es el riesgo que hay en todo esto, y más aún cuando el INAI ya no existe, que el gobierno pueda hacer un uso de los datos personales más allá de la razón por la cual la ciudadanía le dio a esa instancia sus datos personalísimos para identificarse, que es un derecho humano. En fin, yo por eso no creo exagerar al decir que al estar José Merino en esta comisión, que tiene esta tarea muy particular, se esté pensando en cuadrar la reforma político-electoral también con esta serie de elementos. Y no solamente... No haría sentido. Si no haría sentido. Exactamente, pero ya es ver el asunto muchísimo más arriba de lo que se está pretendiendo. Y claro, y además el otro elemento, no solamente tener la cédula de identidad que puede constituir el nuevo padrón electoral y el uso indebido políticamente del mismo, sino también el reglón de las telecomunicaciones, ¿Y qué papel juegan las telecomunicaciones en todo esto? Ya no solamente los medios
electrónicos tradicionales, sino también, acuérdate, las intentonas de reforma a los medios de redes sociales y las plataformas. No, es todo un tema. Los expertos como R3D, por ejemplo, o Artículo 19, que han hablado de estas reformas en materia de telecomunicaciones en México recientes, pues han dicho que se está perfilando un sistema de vigilancia masivo, así lo han llamado, un sistema de vigilancia masivo en México. Y si conectas esto con lo electoral, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente, de eso estamos hablando. O sea, no se ha hecho expreso, y lo que se nos acaba de leer, que son los temas que se van a abordar, bueno, hay que desarrollarlos muchísimo. Cada uno de ellos. Pero creo que estas son señales, y no quiero parecer como un fantasioso paranoico, son señales que ahí están muy claras, en donde uno tendría que ir armando las piezas. Y además, recorramos el pasado reciente, los últimos meses. Ha habido iniciativas en la dirección justamente de control de telecomunicaciones, de plataformas digitales, en donde habría la posibilidad de censura. Ahí están los cambios que se hizo en la legislación en Campeche o en Puebla, etcétera. Y que en un momento determinado podrían tener algo que ver desde el punto de vista de la promovente, que es la presidencia de la República, en una reforma político-electoral. Entonces, que podría tener un alcance de una reforma del Estado mexicano, que en los hechos, con el legado de López Obrador, eso es lo que está en el fondo. Lo que está en el fondo no solamente es esto político-electoral, son reformas económicas, son reformas sociales, en donde las reglas mismas de la conformación de la sociedad, la arquitectura del Estado se ha venido modificando. El equilibrio de poderes desapareció, han desaparecido o disminuido facultades de los órganos autónomos, etcétera, etcétera. Entonces, este anuncio y esta comisión integrada sin visos de pluralidad, porque no hay ningún personaje que integre la comisión donde uno pudiera decir, bueno, cabe la posibilidad de que en la deliberación de la comisión haya voces de contrapesos. No, ninguno. Que sean En la comisión no. En la comisión no. Que sea entrada de una opinión disidente, una opinión distinta, las voces de las minorías, que es elemental en cualquier democracia. No es extraño, pero también hay que decirlo, que después de una elección, de un proceso electoral de gran envergadura, vengan revisiones a las reglas del juego. Eso no es extraño en una democracia. Pero llama la atención que la iniciativa venga desde quien ganó. Generalmente, las iniciativas para revisar las reglas en una democracia, después de una elección importante, vienen de la oposición, que buscan ajustar las reglas del juego. En este caso, no. Pues es lo que ha ocurrido en México por décadas, sí, salvo en esta ocasión. Estamos rompiendo la dinámica transicional del autoritarismo a la democracia en México, esta transición tan compleja mexicana que a lo largo de décadas efectivamente tuvo esta dinámica. Después de cada elección, en pocas palabras, la oposición volvía a la carga, la oposición o el gobierno volvía a la carga para entonces ir modificando puntos centrales de lo que era la disputa del poder político. Ya ha instalado un sistema de partidos, ya ha instalado incluso una autoridad electoral autónoma constitucionalmente. Cada uno de los puntos que se fueron presentando a lo largo de los años mostró una dinámica política en donde se buscó el consenso después de las elecciones. Después de un proceso electoral se volvían a sentar y volvía a haber otra reforma, y fue un proceso de aproximaciones sucesivas sumamente importante que nos llevó al punto de tener lo que tuvimos y que hoy está de salida. Hemos visto pasar la desaparición de órganos autónomos del Estado mexicano, hemos visto desaparecer al INAI, hemos visto desaparecer muchísimas cosas que se construyeron en esa dinámica secuencial que por décadas imperó en México, salvo en este momento que el asunto es distinto. Han roto de tajo una dinámica política en donde se apostó razonablemente por un consenso. Por eso hemos tardado tantísimos años, tardamos tantos años. Se fue construyendo de esa manera donde el partidazo, diría Pablo Gómez, fue cediendo espacios porque no daba para más un régimen como el que México tuvo por 70 años. Y hoy lo que tenemos es un quiebre muy dramático de lo que fue este proceso transicional mexicano, y tenemos ahora la imposición de mayorías absolutas que le permiten al oficialismo hacer lo que se le dé la gana. Pues fíjate, aún el partidazo
incluyó en esas sucesivas reformas, primero de escuchar y atender las preocupaciones, pero incluyó en las mesas de las reformas político-electorales a lo largo de estas décadas a la misma oposición y la sentó en la misma mesa, incluyendo. Y en un proceso sucesivo, progresivo, se fue avanzando en términos de la equidad de la contienda, en términos de acceso a medios de comunicación, en términos de acceso a financiamiento público, buscando efectivamente la competitividad política y además la más amplia representación. Procesos difíciles, complejos, por cierto, en los cuales Andrés Manuel y el mismo Pablo Gómez estuvieron sentados en esa mesa, o estuvieron, si no sentados directamente, Andrés Manuel no, pero Pablo Gómez sin duda sí, en varios momentos de esas sucesivas reformas, pero Andrés Manuel López Obrador impulsando desde afuera cambios que después le beneficiaron en el 18 y en el mismo 24, y ahora conforman una comisión. Ahora no se llama partidazo. Pablo Gómez le llamó la nueva mayoría. Y nos hizo un mensaje medio duro diciendo que no se han dado cuenta que hay una nueva mayoría en México. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que entonces ya no existen las minorías? Es a nombre de la nueva mayoría. Y nos regaña, dice, ¿no se dan cuenta? Tenemos que hacer una nueva reforma político-electoral. Justamente en la historia, incluso de vida de una persona, ¿no? Vamos a sustituir el partidazo por ahora la nueva mayoría, que por lo menos aquel partidazo incluyó y ahora excluye, y lo excluye desde la conformación de la comisión. Y luego se nos va a decir, bueno, espérense, por favor, no exageren, están los foros. Pero si los foros de esa reforma van a seguir la dinámica de los foros que se constituyeron para las reformas de los últimos meses, pues mejor ahorrémonos los foros, Carmen. Y luego se habla de encuestas. ¿Qué se le va a preguntar a la sociedad mexicana? Se le va a preguntar si queremos que se disminuya el financiamiento a la política en el país. Se va a preguntar si queremos que se disminuya el financiamiento al Instituto Nacional Electoral para la organización de elecciones. Le vamos a preguntar si queremos que se disminuya el número de diputados. Pues ahorrémonos la encuesta, yo les doy la respuesta. La respuesta va a ser sí. Porque si no se le da contexto a esas preguntas, si no se explican las razones, si no se explican los efectos que esto tiene, las consecuencias para la representación, que eso, por favor, es la mejor inversión que cualquier sociedad puede hacer en la inclusión, en la diversidad. Esa inversión, que se gasta muchísimo más dinero en otras cosas improductivas, esa es una muy buena inversión. Y la respuesta va a ser esa. Entonces ahorrémonos los foros y ahorrémonos las encuestas, porque ya está diseñado lo que se quiere hacer. Porque de entrada, ahora sí, origen es destino. De entrada se está mandando una señal muy clara de que no necesariamente se quiere sentar a la discusión y escuchar otras opiniones. Te insisto, cuando se puso a discusión la reforma al Poder Judicial, hubo foros. Y la enorme mayoría de quienes participaron ahí dijeron no a esa reforma. Y ahí es la que tenemos. Y todavía no vemos todas las consecuencias de eso. Y luego el señor Pablo Gómez dice que esto no es el plan C. Pero lo que enumera como temas, son los temas del plan C, todos. Habla de plurinominales, habla de financiamiento, e incluso habla de algo bien delicado para la transformación del Instituto Nacional Electoral. Bueno, que desaparecen los institutos electorales de los estados, los tribunales electorales, porque no siempre van. Y entonces que se quede, sí, eso dice, y dice que se quede un solo Instituto Nacional Electoral para organizar todas las elecciones en el país y un solo tribunal electoral. Pero dice que desaparezcan las 300 juntas distritales del INE. ¿Qué son las 300 juntas distritales del INE? Es el servicio profesional permanente del Instituto Nacional Electoral. Es el cuerpo profesional que ha llegado ahí con exámenes y se mantiene permanentemente evaluado. Es destruir lo que es el bastión fundamental de la profesionalización en la organización de las elecciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada 3 años que haya elecciones federales o el periodo correspondiente en los estados, vamos a improvisar el cuerpo que va a organizar las elecciones, que va a tocar las puertas de los vecinos,
o este cuerpo va a ser los siervos de la nación, que van a ser convocados sistemáticamente a organizar elecciones. ¿Los siervos de la nación? Pues sí, porque el servicio profesional justamente lo que garantizaba Entonces era el gobierno que toma totalmente las elecciones. las elecciones. Que ese ¿O es para qué está la gran secretaria regresión sería esa. de Gobernación sentada también en esa comisión? En todo caso, que ella la debió haber encabezado, ¿no? Es la responsable de la... Y el INE no está en ningún lado. Y el INE no está invitado a esta mesa. En esta comisión no está invitado. No está invitado. Lo cual sería invitado ¿de qué manera? Porque es un órgano autónomo del Estado. Y por lo menos para consulta técnica. Por lo menos, pues el INE está medio tratando de hacer lo suyo porque, como bien dijiste, actualizó el modelo de credencial para votar con nuevas tecnologías y mayor seguridad. Esto lo publicaron hace unos días y entonces el INE pues da a conocer que se busca incrementar las medidas de seguridad y garantizar que sea prácticamente infalsificable. Dijo el consejero Arturo Castillo, el nuevo modelo de la credencial para votar comenzará a producirse a finales del primer semestre de 2026. El Consejo General aprobó la actualización del modelo de la credencial para votar con el modelo de la credencial para votar en territorio nacional y la credencial para votar desde el extranjero, en la que se incorporan tecnologías de vanguardia y elementos de seguridad adicionales para fortalecer la confianza ciudadana en el documento y en los procesos electorales. Y ahí viene toda la explicación de lo que el INE está anunciando para este nuevo modelo de credencial para votar con fotografía del INE, a la par que estamos viendo que quieren la CURP con datos biométricos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No sé de qué estamos hablando, porque hace más de 2 años ya existía la posibilidad tecnológica, incluso de que la credencial... Estamos hablando de que el INE está defendiendo su credencial y su autonomía constitucional y decir el padrón es nuestro constitucionalmente y la información de los ciudadanos para efectos electorales es del INE. Es como remarcar eso. Pero la pregunta es, ¿qué viene en camino? Sí, ese es el problema. Y te decía, desde hace más de 2 años existe la posibilidad en el INE de la credencial digital. O sea, que esté disponible no solamente en un plástico, sino en un dispositivo electrónico. O sea, son buenas noticias por ese lado. Pero, ¿qué pasa en otros países? En otros países hay 2 maneras de identificar al ciudadano. Una para todos los efectos de trámites correspondientes a identificación ante cualquier autoridad, y otra el registro en el padrón electoral. Esto pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? El padrón electoral no representa ni siquiera la mayoría, está muy lejos de la mayoría, apenas rebasando el 50%, si no me equivoco. El padrón electoral en Estados Unidos tiene una cobertura alrededor del 60% de quienes tienen derecho a votar, porque hay que irse a registrar ahí. ¿Cuál había sido el gran secreto en México? Que es muy similar al de Colombia, por cierto. Un solo registro para todos los efectos, para votar y para identificarte. Si se va a crear una nueva instancia de identidad en esta agencia digital, con esta CURP digital, y se va a dejar por otro lado la credencial para votar, lo que va a suceder es que entonces el padrón electoral se va a ir desdibujando, se va a ir empobreciendo. Ahorita tiene una cobertura del mayor al 98% de los mayores de 18 años están registrados en el padrón electoral del INE. Entonces va a ir perdiendo cobertura ese padrón y cada vez menos gente va a participar en las elecciones. Si de por sí traemos un 40% de abstencionismo, en el corto plazo lo que vamos a ver es todavía un empobrecimiento mucho mayor de la participación. Además del control político que puede significar que estos datos estén en manos de un gobierno que no va a tener contrapesos, que no va a tener vigilancia ciudadana, que no tiene un INE, que ni siquiera los partidos pueden vigilar cómo se constituyen esos datos, etcétera, etcétera, cosa que sí tiene el padrón electoral. Pues nos vamos recomendando una entrevista que le dio Pablo Gómez al País. Déjame cerrar con esto porque le dio una entrevista a Elia Castillo, muy interesante, que se publicó en estos días. Búsquesela ahí en El País bajo el título de Pablo Gómez: vamos a ejercer nuestra fuerza, la reforma electoral no va a ser producto de camarillas. Y bueno, pues habla aquí el hombre designado por Sheinbaum para diseñar los cambios. Asegura que el plan electoral de López Obrador no va a volver, dice Pablo Gómez en esta entrevista. Y por cierto, para cerrar, si quedaba alguna duda, lo dice el propio Pablo: estamos haciendo una reforma social, pero también de Estado. Así que estamos efectivamente frente a una reforma del Estado mexicano y en esa perspectiva y dimensión hay que ver todo el panorama.
Yo creo que sí, lo está diciendo, o sea, no lo estamos poniendo nosotros, lo estamos suponiendo. Él lo declara tal cual. Es una reforma del Estado. ¿Hacia qué estado vamos? Hacia un Estado, perdóname, autoritario, excluyente, en donde la mayoría y la democracia significa que esa mayoría excluye a todos los demás. Y piensa y hace en función de su mayoría frente a todos los demás. Ante eso estamos. Ojalá me equivoque. Quiero equivocarme. Porque no puede ser que más de 3 décadas construyendo una democracia ahora en el corto plazo se esté yendo por la borda. No, es la inclusión, es la deliberación frente a los otros. Porque lo que está en juego es nuestro futuro, nuestras voces, nuestra posibilidad de decir, opinar, construir juntos. Pluralismo. El pluralismo. Y, perdón, nuestra sociedad es una sociedad muy plural, muy diversa. Y cuando se excluyen las voces distintas, la historia termina mal, Carmen. Con esto nos vamos, Edmundo Jacobo Molina. Seguiremos hablando. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Carmen.